Buenas tardes a todos, mi nombre es María Alejandra Giraldo Bernal, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Como parte de del primer trabajo de la asignatura Teorías del Aprendizaje, voy acá a abordar el tema del concepto tanto de aprendizaje y el valor de las teorías del aprendizaje. Bueno, acá en cuanto a la definición de lo que es el aprendizaje, hay que tener en cuenta que hay dos posturas, como lo menciona el autor Schulz en su libro de Teorías del Aprendizaje. Nos habla de que hay como dos perspectivas en las cuales uno puede abordar este concepto. Una es desde la perspectiva conductual y la otra es desde la perspectiva cognoscitiva, ¿sí? Que ambas teorías tienen bases en común, pero de acuerdo a cómo veamos el aprendizaje, pues asimismo cada teoría va a tener su particularidad. Y se menciona en este libro también, al principio, en su introducción, que no es tan pertinente como enfocarse en una sola teoría, porque en ambas pueden servirse para poder trabajar desde el aula con los estudiantes las diferentes temáticas que uno se proponga, ¿sí? Entonces, pues acá, básicamente, desde esas dos posturas, se puede decir que el aprendizaje es como un proceso de cambio permanente en la conducta y que puede surgir a partir de la experiencia y el estudio, ¿sí? Eh, bueno, las teorías del aprendizaje conductual nos dice que es un cambio en la forma, en la manera de la conducta que se puede observar y que depende de un estímulo o de un factor ambiental, mientras que la teoría cognoscitiva nos habla de más bien es de un fenómeno interno del sujeto que involucra obviamente cambios, ¿sí? En su pensamiento, en sus creencias y cómo ésta va procesando la información a medida que vivencia ciertas experiencias. Bueno, eh, es así como gracias a ese aprendizaje nosotros las personas, a medida que vamos creciendo, adquirimos unos conocimientos, también habilidades, destrezas, valores y actitudes, y que no solamente implica la memorización como lo vamos a ver a continuación, sino que también implica la transformación de eso que vamos aprendiendo, de esa información, cómo la aplicamos, cómo pensamos y cómo actuamos en un entorno en específico. Se puede decir entonces que la palabra el aprendizaje significa algo nuevo, que tiene un efecto que puede durar en la forma de comprender y actuar. Ahora, ¿cómo ocurre ese aprendizaje? Entonces, partiendo de esas dos perspectivas, la perspectiva conductual nos habla de que parte de un estímulo que se repite frecuentemente, ¿sí? Y que el producto de esa repetición genera como tal un reforzamiento que aumenta como el aprendizaje a nivel memorístico y por lo tanto mmm, permite como ese aprendizaje a lo largo del tiempo. Mientras que desde la perspectiva cognoscitiva no implica meramente un estímulo, sino que haya como un desglose, una decodificación de la información que pueda generar un significado para el sujeto y que ese significado pueda ser aplicado en diferentes entornos o diferentes momentos de aprendizaje, ¿sí? Eh, Ambos, tanto la perspectiva conductual como la perspectiva cognitiva, se pueden trabajar desde el aula, en el caso desde las ciencias, uno desde la parte conceptual, que es la parte conductual, se refuerza mucho en la parte memorística en cuanto a los conceptos, y cómo desde lo cognitivo en las ciencias esos conceptos pueden ser llevados a las prácticas de laboratorio y en diferentes tipos de laboratorios o diferentes prácticas conceptualizar o llevar a cabo ese concepto para explicar un fenómeno, ¿sí? Bueno,
hay cuatro aspectos fundamentales a tener en cuenta para abordar el aprendizaje, tanto desde la perspectiva conductual como desde la perspectiva cognitiva. Una es la memoria, en la cual desde la primera perspectiva conductual se establece como un repaso de esos estímulos que van a permitir que no se olvide esa información. Mientras que desde la perspectiva cognitiva, la información se recupera en respuesta a las claves relevantes que activan las estructuras apropiadas. Es decir, no dependen de un estímulo, sino más bien de cierta información clave o que sea significativa para la persona en un momento adecuado, ¿sí? La otra es la motivación. Entonces, este aspecto es muy relevante para el aprendizaje porque permite que haya una mayor probabilidad de aprendizaje de una conducta o de una habilidad, ¿sí? Esta se puede reforzar desde la perspectiva conductual mediante la presencia de eh, reforzadores eficaces, mientras que desde la perspectiva cognitiva, la motivación es relevante, pero no genera o no implica siempre un aprendizaje. Sí actúa como un factor importante, pero no es eh, propiciado únicamente el aprendizaje, ¿sí? Pero conlleva a lo que es la autoeficacia. El otro aspecto es la transferencia, que es cómo se proyecta ese aprendizaje en diferentes contextos, mientras que desde la perspectiva conductual se habla de que la transferencia es posible solamente si hay un elemento en común. Desde la perspectiva cognitiva, esta transferencia se puede abordar desde diferentes aspectos y desde diferentes elementos comunes. Ejemplo, podemos abordar el tema de la célula desde la perspectiva conductual únicamente llevada al laboratorio, ¿cierto? Es decir, que el estudiante va a pensar en célula cada vez que va a ir a un laboratorio. Desde la perspectiva cognitiva relaciona ese concepto de célula en diferentes ámbitos diferentes al laboratorio, en su vida cotidiana, fuera del laboratorio, dentro del laboratorio. Y por último, el elemento está la autorregulación. Esta autorregulación es un factor que permite al estudiante, le permite eh, saber en qué momento puede dejar los distractores, cómo regular el tiempo de aprendizaje, de qué manera aprende, ¿sí? Entonces, esos son los factores importantes para un buen aprendizaje, que aborda tanto la perspectiva conductual como la perspectiva cognitiva. En los tipos de aprendizaje vistos en estos dos textos existen diferentes tipos de aprendizaje. Mencionaré algunos de los más relevantes acá. Hay que tener en cuenta que cada tipo de aprendizaje puede ser útil dependiendo de los objetivos educativos y del contexto de enseñanza. Uno es el aprendizaje por descubrimiento, en donde el alumno construye su conocimiento de forma activa. Otro es el mecánico, donde hay la memorización de la información sin la comprensión profunda. Está el significativo, que es el que más utiliza la teoría de aprendizaje cognitivo, que se relaciona el nuevo conocimiento con el ya existente. Está por recepción, que es el contenido, es presentado directamente al estudiante. Está el repetitivo, donde se basa en la repetición para fijar la información. El productivo, para generar nuevas ideas y soluciones a partir del conocimiento, de representación, de conceptos y de proposiciones. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? De acuerdo a lo que hablaban los autores, son teorías que buscan comprender y describir cómo las personas adquirimos conocimientos, las habilidades y las actitudes. El propósito de estas teorías de aprendizaje es explicar cómo ocurre ese aprendizaje y qué factores favorecen el aprendizaje.
La función es fundamentar el diseño instruccional y orientar las estrategias de enseñanza para nosotros los educadores. Y la aplicación es ayudar obviamente al docente, como lo hemos dicho en la función, para planificar experiencias de aprendizaje que sean más efectivas y significativas para los educandos.